Va, perfecto, muchas gracias. Este, bueno, vamos a seguir con lógica de primer orden o lógica de predicados. Entonces, pues hasta ahorita nos hemos concentrado en ver la sintaxis. Para la parte semántica, bueno, hemos estado combinando un poco esta parte sintáctica y semántica. La semántica hasta este punto, pues quedamos que en cuestión de los conectivos lógicos, pues se heredaba directamente desde PROP. Todos nuestros conectivos tienen la misma semántica. Los predicados van a depender siempre de un universo de discurso, ¿no? Que es justamente parte de lo que estaban haciendo ayer con Axel, este trabajo de formalización, ¿no? Se tiene que formalizar el problema en el sentido en el que tenemos que definir nuestro universo de discurso y tenemos que, a partir de ese universo de discurso, decidir qué es verdadero y qué no es verdadero. Lo que vamos a hacer el día de hoy es jugar un poquito más con la sintaxis. Vamos a ver, en la lógica proposicional, nuestra sintaxis era muy básica, era muy limitada, entonces realmente había muchos conceptos que no se tenían en lógica proposicional, pero son conceptos que van a ser sumamente importantes aquí en lógica de primer orden. Entonces, hoy nos vamos a dedicar a ver justamente algunos conceptos semánticos muy importantes de la lógica de primer orden. Estos conceptos semánticos están sumamente relacionados con nuestros dos cuantificadores, el cuantificador universal y el cuantificador existencial. También retomando un poquito la parte de semántica, quedamos que el cuantificador universal quería decir que todos los elementos del universo de discurso cumplían con la fórmula. Y nuestro cuantificador existencial quería decir que al menos existía algún elemento en nuestro universo de discurso que cumplía con la fórmula, ¿vale? Entonces, obviamente vamos a formalizar un poco más la semántica, formalizarla en el sentido de trabajar un poco más con ella para lograr justamente el mismo objetivo que teníamos con la lógica proposicional, de decidir si algo es satisfacible, algo es correcto, algo es insatisfacible, y todos estos conceptos. Pero para lograrlo necesitamos primero todos estos conceptos sintácticos que vamos a ver ahorita. Para empezar, vamos a definir el concepto de ligado. Y el concepto de ligado está relacionado con estos dos cuantificadores. Por ejemplo, si yo tengo la fórmula para toda x, p de x, y, esta es una fórmula válida. Sintácticamente se puede construir esta fórmula sin ningún problema. Entonces, vamos a decir que esta x, la x que tenemos acá, está ligada. Las variables que nosotros utilizamos dentro de nuestros cuantificadores o con nuestros cuantificadores son variables a las cuales vamos a conocer, las cuales vamos a conocer como variables de ligado. Entonces, esta variable de aquí lo que está modelando es un ligado de x en todo el cuerpo del cuantificador. Acuérdense que la semántica de nuestro cuantificador era para todo x, phi, ¿no? En donde phi es otra fórmula del lenguaje FOL, el lenguaje de lógica de primer orden. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que x está ligada en phi. ¿A qué nos referimos con el concepto de ligado? Todas las apariciones de x aquí, dentro de phi, van a estar ligadas a nuestra variable que tenemos acá, que a la variable que nosotros estamos viendo de este lado, la variable de nuestro cuantificador. Y lo mismo sucede para el existencial. Con cualquiera de los dos cuantificadores es lo mismo. Todas las apariciones de x aquí están ligadas a esta presencia de x, ligadas a esta x cuantificada. Esto porque es importante, estamos razonando sobre la misma x, estamos razonando exactamente sobre la misma x. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo aquí sobre x es relacionado con exactamente la misma x de la que estamos hablando acá. ¿Ok? Entonces, esto es justamente lo que se conoce como ¿cómo se llama? Es lo que se conoce justamente como el ligado de x.
Ahora, eso es en cuestión del ligado. Relacionado también con el ligado, hay otro concepto muy importante que es el de alcance. El alcance de una variable es la región en donde se encuentra ligada. Entonces, por ejemplo, para estas dos mismas fórmulas, para toda x phi, y existe x phi, decimos que phi es el alcance de x. Si se fijan, los dos conceptos son básicamente el mismo. La diferencia es que cuando hablamos de ligado, nos estamos refiriendo a que una variable está ligada. Y cuando hablamos de alcance, nos estamos refiriendo a que una fórmula es el alcance de una variable. Con estos dos conceptos, con los conceptos de alcance y ligado, nosotros podemos definir diferentes tipos de variables. Tenemos primero, ahorita los vamos a definir cada una, variables de ligado. Variables ligadas. Y por último, variables libres. Ok, entonces, déjame, le voy a cambiar el nombre acá. El color. No. Y entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos la fórmula para toda x, p de x, y, la misma fórmula que nosotros teníamos antes, entonces aquí nosotros vamos a ir reconociendo cada una de estas variables. Vamos a empezar con la variable de ligado. La variable de ligado es siempre la que está al lado de nuestro cuantificador. Esta es la que vamos a llamar variable de ligado, la que nos está diciendo sobre quién está hablando nuestro cuantificador. Que esa es la variable que se conoce como variable de ligado. Todas las variables que están junto a un cuantificador o las variables que nos están indicando sobre quién se está cuantificando se conocen como variables de ligado. Dentro del alcance, cada que nosotros nos encontremos con una presencia de la variable ligada, de la variable de ligado, perdón, le vamos a llamar variable ligada. Esta X se encuentra ligada a este cuantificador de aquí. Estamos hablando de la misma X que nosotros tenemos acá. Y por último, cuando nosotros nos encontramos una variable que no está ligada a ningún cuantificador, decimos que es una variable libre. Aquí la presencia de Y es libre porque no hay ningún cuantificador definido sobre Y. ¿Okay? No hay ningún cuantificador aquí en este sentido que esté cuantificando nuestra variable Y. Entonces la variable Y se encuentra libre. La variable Y no tiene ningún cuantificador asociado. Entonces, las variables que están junto a nuestros cuantificadores, las variables que están definiendo sobre quién se está cuantificando, son variables de ligado. Las variables dentro del alcance que se encuentran ligadas, vamos a llamarles variables ligadas. Y las variables que no tienen ningún ligado o las variables que no tienen ningún cuantificador asociado, les vamos a llamar variables libres. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna duda con esto? ¿Va? ¿Todo bien? Ok. Va, perfecto. Entonces, para esto nosotros podemos definir el conjunto de variables libres que se define siempre con f
B de phi, el conjunto de variables libres de una fórmula. Y este conjunto de variables libres lo vamos a definir de una forma muy sencilla, como que x, elemento de las variables, tal que x está libre en phi. ¿Vale? Entonces es importante en nuestro conjunto de variables libres, siempre podemos reconocer a las variables libres. De hecho, nosotros podemos dar una definición de una función recursiva que nos regrese este conjunto de variables libres, ¿no? Eso es algo que van a tener que hacer eventualmente en el laboratorio. Ahorita no nos vamos a preocupar por eso, pero el conjunto de variables libres, pues es solamente de esta fórmula, encuentra todas las variables que no tienen ningún ligado. ¿Va? En este caso, por ejemplo, el conjunto de variables libres de esta fórmula sería el conjunto que tiene únicamente a y. Vamos a definir también una fórmula cerrada. Y decimos que una fórmula es cerrada si no hay presencia de variables libres. Si todas las variables están ligadas, entonces decimos que esta fórmula es una fórmula cerrada. Por ejemplo, un ejemplo de fórmula cerrada, podríamos decir, para toda x existe y, tal que p de x, y. Esto es una fórmula cerrada, ¿no? Porque todas nuestras variables están ligadas, no hay ni una sola variable libre en esta fórmula. Tengo la x, que está ligada, y tengo la y, que también está ligada. Entonces, esta fórmula es una fórmula cerrada. ¿Ok? ¿Hay alguna duda con esto? Va. Entonces, sobre esto, sobre sobre esta misma línea del uso de nuestras variables, nosotros, bueno, antes de eso vamos a hacer un breve ejercicio para que veamos cómo es que funciona. Tenemos la fórmula para toda x existe z tal que q de yz o r de z, x, y p de z, x. ¿Vale? Entonces vamos a reconocer aquí cada uno de los conceptos que acabamos de ver. Entonces primero vamos a hablar del alcance del cuantificador universal, ¿no? De este cuantificador que tenemos hasta el principio. El alcance de este cuantificador es todo esto que nosotros tenemos acá, toda la fórmula asociada al cuantificador. Entonces, todo esto que nosotros tenemos aquí va a ser el alcance del para todo. Ahora, el alcance del existencial, pues va a ser, perdón, no, aquí me equivoqué. El alcance de esto es hasta acá, ¿no? Porque están los paréntesis. Este es el alcance nada más. Está parentizado hasta acá. Este de aquí ya no pertenece al alcance de mi cuantificador, del cuantificador universal. Lo mismo pasa para el existencial. El existencial, su alcance, llega hasta acá. De la misma forma, tenemos aquí los paréntesis. Está parentizado el alcance. Entonces, todo esto se queda fuera del alcance de estos dos cuantificadores. ¿Va? ¿Hasta aquí todo claro? Ok.
Ahora, dentro de esta fórmula, nosotros tenemos tres presencias. Bueno, vamos a reconocer, voy a cambiar aquí el color, todas las variables de ligado. Acuérdense, las variables de ligado son aquellas que aparecen al lado de nuestros cuantificadores. Esta de aquí es variable de ligado y esta de aquí es variable de ligado. Ahora vamos a reconocer nuestras variables ligadas. Las variables ligadas siempre están asociadas a un cuantificador. Entonces aquí para el cuantificador universal dice para toda x. Dentro de su alcance, todas las x que aparezcan van a ser variables ligadas. Esta es la única x que está apareciendo. También tenemos el cuantificador existencial. Todas las variables z que aparezcan aquí dentro de su alcance van a ser variables ligadas. Esta es una variable ligada y esta es una variable ligada. Y por último, lo que vamos a reconocer es... que no se confunda. Las variables libres. Las variables libres son todas las variables que no están asociadas a ningún cuantificador. Aquí y es una variable libre, no hay ningún cuantificador que esté cuantificando y. De la misma forma, y es una variable libre. Y aquí dentro, como el alcance de los cuantificadores ya no llega hasta esto de acá, estos también son variables libres. Entonces, nuestro conjunto de variables libres, si decimos que esto es phi, si esta fórmula fuera phi, nuestro conjunto de variables libres sobre phi va a tener a todas las variables en verde, que son y, x y z. El conjunto de variables libres y el conjunto de variables ligadas no necesariamente es un conjunto ajeno. Para esta fórmula, x y z son al mismo tiempo variables libres que variables ligadas. Digo, variables libres y variables ligadas. Aquí tengo a z ligada y aquí tengo a x ligada. Aquí tengo a x libre y aquí tengo a z libre. ¿Ok? Entonces nuestros conjuntos, el conjunto de variables libres y el conjunto de variables ligadas, no necesariamente va a ser un conjunto ajeno. Eso es importante porque de forma intuitiva es fácil confundirse y creer que estos conjuntos tienen que ser ajenos, pero no necesariamente es así. Aquí tenemos una fórmula, aquí tenemos una, ¿cómo se llama? Una fórmula del lenguaje de la lógica de primer orden, en donde al mismo tiempo X es libre y al mismo tiempo X está ligada. Y al mismo tiempo Z está ligada y al mismo tiempo Z está libre. ¿Ok? Entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Hasta aquí alguna duda con esto? Con reconocer variables, reconocer qué significa cada variable, qué posición está jugando, todo esto. Ok, perfecto. Entonces, si yo tengo esta fórmula para todo x, r de x, bueno, r de x, y tengo para toda z, r de z, y. Estas dos fórmulas son la misma, estas dos fórmulas nos están diciendo lo mismo. ¿Qué opinan de eso? Las dos fórmulas que tenemos acá son, digo, claramente no son iguales porque una está utilizando la variable x mientras que la otra está utilizando la variable y.
pero la variable z, perdón. Pero en general, en cuestión de lo que nos están diciendo, depende. Veamos un poco, pensemos que nosotros sabemos que el predicado R es igual a es padre de. Entonces, de este lado nos está diciendo, bueno, quizá no, es amigo de, mejor. De este lado nos está diciendo que, bueno, lo voy a voltear para que mi traducción tenga más sentido. Y, X. Y aquí va a ser Y, Z. De este lado nos está diciendo Y es amigo de todos. ¿Por qué? Porque X está cuantificada universalmente, ¿no? Entonces yo aquí puedo sustituir a X por quien yo quiera de mi universo de discurso, porque está cuantificada universalmente. Entonces aquí lo que nos está diciendo es Y es amigo de absolutamente todos. Y de este lado nos está diciendo lo mismo. Y es amigo de todos. Si nosotros lo traducimos a español, si nosotros regresamos al lenguaje natural, nos está diciendo exactamente lo mismo, nos está diciendo la misma información, nos está dando la misma información. A pesar de que sintácticamente son dos fórmulas diferentes, porque sintácticamente estas dos no son iguales. Esta fórmula y esta fórmula de acá son diferentes completamente. Aquí estamos hablando de una variable X, mientras que aquí estamos hablando de una variable Y. Pero nosotros sabemos, por el significado que tiene tanto el cuantificador universal, que esta X la podemos sustituir por cualquier elemento de nuestro universo de discurso. Al mismo tiempo que esta Y la podemos sustituir, que esta Z, perdón, la podemos sustituir por cualquier elemento de nuestro universo de discurso. Entonces, lo que tenemos aquí es que estas dos fórmulas no son iguales, sintácticamente no son iguales, pero sí nos están dando la misma información. Entonces se tiene aquí una noción de equivalencia, pero no una equivalencia lógica como la que habíamos visto, como las que habíamos visto hasta este punto. Nuestras tablas de verdad en este sentido no necesariamente, bueno, sí van a ser iguales, pero no por un sentido lógico. Aquí no es una equivalencia lógica. A este tipo de equivalencia le vamos a llamar alfa equivalencia. Y se escribe así, con el símbolo de equivalencia con un subíndice alfa. Las alfa equivalencias lo que modelan son justamente casos como este. Dos fórmulas en donde dos fórmulas sintácticamente casi iguales, salvo por el nombre de nuestra variable ligada. Aquí lo único que está cambiando es el nombre de la variable ligada. Entonces, una alfa equivalencia, decimos dos fórmulas, son alfa equivalentes si solo difieren en el nombre o símbolo, puede ser, de la variable ligada. Ahora es importante notar cómo nuestra variable, la que está cambiando, es la variable ligada. Nosotros no podemos hacer lo mismo sobre la variable libre. Ahorita vemos por qué. Pero vamos a decir que dos fórmulas son alfa equivalentes si en lo único que cambia, lo único que está cambiando esta fórmula es el nombre que le estamos dando a la variable ligada. Y sabemos que son alfa equivalentes justamente porque el significado es el mismo. Ya en cuestión de lenguaje natural,
el significado que nosotros tenemos para estas fórmulas es exactamente el mismo. Y es amigo de todos, Y es amigo de todos. Nuestra variable ligada, no importa qué nombre tenga, no importa el nombre que le demos, las fórmulas van a ser alfa equivalentes. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta aquí con alfa equivalencia? ¿Cómo se le llama cuando es al revés, que son semánticamente iguales, pero no sintácticamente? Cuando son semánticamente iguales, pero sintácticamente no, son equivalencias lógicas. ¿Ok? Ahí es en donde hablamos de equivalencias lógicas. Dos fórmulas diferentes, dos fórmulas sintácticamente diferentes, pero con el mismo significado semántico, con la misma evaluación, en todos los posibles estados. ¿Va? Esa es la definición de equivalencia lógica. Sí, todo bien con la parte de alfa equivalencia. Ok. Entonces, es importante ver cómo esta es una parte sumamente importante. Lo único que pueden cambiar son las variables ligadas. No podemos hablar de una alfa equivalencia si cambian las variables libres. Vamos a ver por qué. Con las mismas fórmulas para toda x, r de y, x. Para toda x, r de z, x. Aquí estoy diciendo y es amigo de todos. Y aquí estoy diciendo z es amigo de todos. Ahora sí, no es lo mismo. No es igual. Porque aquí estoy hablando de un sujeto que se llama y, mientras que aquí estoy hablando de un sujeto que se llama z. Son dos elementos diferentes. Si nuestra variable está libre, no podemos cambiarle el nombre. Si nuestra variable está libre, no hay forma de que le cambiemos el nombre y se siga conservando la alfa equivalencia. Estas dos fórmulas de aquí no son alfa equivalentes, no significan lo mismo. Aquí estamos hablando ahora sí, ya en español, de dos elementos diferentes, de dos objetos diferentes. Aquí es y aquí es z. Si está cuantificado, entonces, ok, ahí sí puede cambiar el nombre. ¿Por qué? Porque está la cuantificación. Pero si no, entonces no podemos cambiar el nombre. Solamente se pueden cambiar el nombre de las variables ligadas. Las variables libres se conservan tal cual. No podemos cambiar los nombres de las variables libres. Si cambia el nombre de la variable libre, entonces ya no hay ningún tipo de equivalencia. Ya no sabemos sobre quién estamos hablando. Y ahora pasa lo mismo con el cuantificador existencial. Si yo tengo existe x tal que r de yx, y por el otro lado tengo existe z, perdón, tal que r de yz, entonces esto en español de este lado es y tiene al menos un amigo y de este lado decimos y tiene al menos un amigo. De nuevo, la traducción es exactamente la misma. Entonces, no cambia si es un cuantificador universal o si es un cuantificador existencial. La alfa equivalencia se preserva aún con cuantificadores existenciales. Y son exactamente las mismas reglas. Solo se pueden cambiar los nombres de las variables ligadas. Mientras yo cambio el nombre de la variable ligada para cualquier cuantificador, entonces podemos decir que son alfa equivalentes. Si yo cambio el nombre de la variable libre, entonces ya no se trata de una alfa equivalencia. ¿Ok? ¿Hay alguna duda?
Ok, perfecto. Vale. Entonces, solo para terminar esta parte de los conceptos sintácticos, vamos a definir una función que es sumamente importante. Va a ser Profesor, Sí, sí, sí. un compañero pide que si puede repetir la última. Ah, ok, va, gracias. ¿Qué parte? Esto de los cuantificadores, ¿no? Bueno, quedamos que la alfa equivalencia era cuando dos fórmulas son alfa equivalentes si solo difieren en el nombre de la variable ligada. No importa si el ligado está sobre un cuantificador universal o sobre un cuantificador existencial. Mientras solo cambie el nombre de la variable ligada, entonces son alfa equivalentes. Por ejemplo, si tenemos para toda x existe y tal que p de x, y y z, esto va a ser alfa equivalente a para toda w existe r tal que p de w r z. Solamente están cambiando el nombre de mis variables. Pero el uso que les estoy dando es exactamente el mismo. Y de hecho, la variable libre se queda exactamente con el mismo nombre. Entonces, no importa si es un cuantificador universal o si es un cuantificador existencial. Mientras solamente cambien los nombres de las variables ligadas, entonces decimos que es alfa equivalente. ¿Va? ¿Sí queda más claro esta parte? Ok, perfecto. Va, excelente. Ok, entonces, les decía, sobre estos conceptos sintácticos vamos a definir una función que va a ser muy importante, una función que vamos a estar utilizando constantemente y una función que en principio nos va a servir para el estudio de la semántica de la lógica de primer orden. Esta función es la función de sustitución. La función de sustitución es tal cual una sustitución textual. Se define justamente como una sustitución textual. Es decir, vamos a cambiar ciertos símbolos por fórmulas. Por ejemplo, si yo tengo p de x y quiero hacer la función de sustitución, se va a escribir de esta forma. Sustituir x por f de w. Entonces se aplica tal cual la sustitución textual y el resultado de esto sería P. Todas las X que veamos aquí las sustituimos por F de W. Entonces sería P de F de W. ¿Okay? Entonces de esta forma queda definida nuestra sustitución textual. Ahora, vamos a definir, es una definición recursiva, entonces vamos a ir definiendo caso por caso cómo se comporta esta sustitución. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con los casos básicos, dentro de nuestro lenguaje FOL, todos nuestros casos básicos. Entonces nosotros teníamos constantes. Si yo quiero hacer una sustitución en top, el resultado va a ser top. No hay ninguna variable, no hay ninguna presencia de X en top, entonces no hay nada que sustituir. Si quiero hacer una sustitución en bot, entonces tampoco hay nada que sustituir. Nosotros en este caso no podemos sustituir absolutamente nada. No se puede hacer ninguna sustitución en este caso. Si nosotros queremos hacer una sustitución sobre una variable, pues existen dos casos, ¿no? En donde la variable es la variable que yo estoy intentando sustituir, en cuyo caso es phi, o en donde la variable es otra variable, una variable que no es la que estoy intentando sustituir, en cuyo caso se queda la variable así tal cual.
Aquí le estoy diciendo sobre x, sustituye todas las x por phi. Entonces regreso únicamente phi. ¿Por qué? Porque estoy viendo la presencia de x y me está pidiendo que sustituya todas las x por phi. Y aquí me dice sobre z, sustituye todas las x por phi. En z no hay ninguna x porque z es otra variable. Entonces regresa únicamente z. Para nuestros predicados. Bueno, primero para las funciones. Si nosotros tenemos las funciones aplicadas sobre ciertos términos, z1 hasta zn, y queremos aplicar la sustitución, entonces lo único que hacemos es recursivamente aplicar la misma sustitución a cada uno de los términos que tenemos adentro. Bueno, aquí esto puede pensarse que son variables, entonces lo voy a poner como una t de término, porque puede haber funciones anidadas, ¿no? Entonces lo único que hacemos es recursivamente aplicamos esta sustitución. Y nos va a quedar f de t1, en donde sustituimos todas las x por phi, y así hasta tn, en donde se sustituyen todas las x por phi. Vamos a aplicar la sustitución a cada uno de los argumentos. Lo mismo va a pasar para los predicados. Tengo un predicado. El predicado está aplicado también sobre ciertos términos. Y voy a sustituir x por phi. Entonces, sobre el predicado, hago lo mismo. T1, en donde sustituyo x por phi. Y así hasta Tn, en donde sustituyo x por phi. Y voy aplicando recursivamente esta sustitución. Estos son nuestros casos base, ¿no? En estos, las constantes no hay nada que sustituir. Si se trata de una variable, pues me fijo. Si la variable es la que estoy intentando sustituir, entonces aplico la sustitución. Si la variable es diferente a la que estoy intentando sustituir, pues entonces no hago nada. Si veo funciones o predicados, entonces aplico la sustitución a cada uno de los argumentos de ya sea la función o el predicado. Ahora, ¿qué pasa con nuestros conectivos lógicos? Si yo tengo la negación de psi y a eso le quiero aplicar la sustitución x por phi, entonces pues lo único que hago es conservo la negación y a psi le aplico la sustitución x por phi. En la negación no hay nada que sustituir, pero en la fórmula ahí es donde tenemos que aplicar la sustitución. Si yo tengo un conectivo binario, phi con cualquier conectivo lógico binario, o no sé, gamma, y sobre esto yo quiero aplicar la sustitución x por phi, entonces lo que hacemos es, primero en psi aplicamos la sustitución, conservamos el mismo conectivo, y en gamma también aplicamos la sustitución. Es decir, recursivamente aplicamos la sustitución sobre ambas partes de los conectivos. ¿Hasta aquí hay alguna duda sobre la sustitución? Queda claro que es lo que va haciendo, es tal cual ir construyendo esta sustitución textual, ¿no? Ok, perfecto. Ahora, los casos complicados son los siguientes, los casos que tienen que ver con los cuantificadores. El problema con los cuantificadores, si yo tengo para todo y, phi, psi, y sobre eso quiero aplicar la sustitución x por phi, entonces tengo que tener mucho cuidado,
¿Por qué? Porque si una variable está cuantificada, si una variable se encuentra cuantificada en la fórmula, entonces yo no la puedo sustituir. No se puede aplicar esta sustitución de esta fórmula. Entonces yo voy aquí a aplicar la sustitución. La sustitución se aplicaría de igual forma. Conservo el para todo y aplico la sustitución sobre psi, x por phi, pero solamente si se cumplen dos condiciones. La primera es que y sea diferente de x. Yo no puedo sustituir variables cuantificadas. No hay forma de que sustituya variables cuantificadas. Entonces, y tiene que ser distinta de x. La variable que quiero sustituir tiene que ser diferente a la variable que estoy cuantificando. Y adicional a eso, y no puede estar, no puede ser elemento de las variables de phi. Yo no puedo agregar justamente, yo no puedo sustituir, perdón, una y si y se encuentra aquí dentro de las variables de phi. ¿Por qué? Vamos a ver un ejemplo de esto. Si yo tengo para toda x, p de x, y quiero hacer la sustitución, bueno, p de xy, y quiero hacer la sustitución sobre todo esto, quiero cambiar y por f de x. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo aplicara la sustitución textual así como está definida, entonces sería para toda x, p de x, f de x. Y entonces aquí mi y era un término independiente, era una variable libre que no tenía nada que ver con el cuantificador que yo tenía acá. Esta y era completamente independiente al cuantificador. Al sustituirla por una f de x, esta x está dentro del alcance del cuantificador. Entonces ya no es un término independiente. Aquí se está cuantificando por este cuantificador. Estoy agregando ligados que no existían antes. Y eso es algo que no se puede hacer. Mi variable aquí era libre, entonces tengo que conservar esa libertad. Y ahora el otro caso, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tuviera p de x y yo intentara sustituir x por f de x? Si yo intento hacer esto, se vuelve una sustitución infinita. ¿Por qué? Porque van a hacer, ok, sustituye la x por f de x. Entonces eso es p de f de x. Pero aquí hay otra x, entonces sustituye esa x por f de x. Ok, pues es una f de x. Pero aquí se generó otra x, entonces pues le sustituye la por f de x. Y así se va a generar una sustitución infinita que nunca va a terminar. ¿Por qué? Porque aquí estoy diciéndole que sustituya x por algo en términos de sí mismo. Entonces se vuelve una sustitución que jamás va a terminar. Es por eso que se tienen que cumplir estas dos restricciones. No puedo sustituir variables ligadas y no puedo sustituir nada por una variable que ya esté ligada. No puedo generar nuevos ligados ni puedo romper ligados que ya existieran. Estas dos condiciones van a ser muy importantes. Déjenme nada más pongo la última regla y mañana hacen ejemplos de esto con Axel, ¿va? Para que quede más claro. Si tengo existe y psi y quiero aplicar la sustitución x por phi, entonces va a ser igual. Conservo el existencial, aplico la sustitución sobre psi, siempre y cuando y sea diferente de x y y no esté en las variables de phi. No puedo generar nuevos ligados, no puedo romper ligados que ya existían. ¿Ok? ¿Alguna duda? Les digo, mañana van a hacer ejercicios de esto con Axel para que lo vean ya en práctica cómo funciona. Pero, ¿tienen alguna pregunta con esto?
¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, claro. Ahí está. ¿Va? Ok, entonces, si ya no hay dudas, nos vemos el viernes y acuérdense que mañana tienen un ayudante de laboratorio, ¿vale? Cuídense, bonito día.